Hola, soy la doctora Susana Barreto y hoy vamos a hablar un poquito de las alteraciones de las glándulas paratiroideas, con sus dos alteraciones importantes que son el hiperparatiroidismo primario y secundario. Si recuerdan de fisiología, la PTH es un péptido de 84 aminoácidos que están producidas por las células principales de las paratiroides que se encuentran normalmente detrás de las tiroides, son 4 en total. La actividad biológica de esta hormona está relacionada con los 34 residuos de su extremo N-terminal, el fragmento 1,34, muy importante, sobre todo cuando hay en circulación otras partes de la PTH. ¿Cuáles son las acciones fisiológicas de las PTH? Recordemos que la acción fundamental es controlar la homeostasia del calcio y tiene una acción directa, quiere decir que las células blanco tienen receptores de la PTH, el hueso y el riñón, y tienen una acción indirecta en el intestino a través de la vitamina D. La función primordial entonces de la hormona paratiroidea es evitar la hipocalcemia y regularla continuamente a nivel del calcio extracelular. La regulación del nivel de PTH entonces está regulada por la concentración de calcio libre. Si el sensor de la PTH que se encuentra sobre las células paratiroideas sensa que no hay suficiente calcio iónico libre, hay la liberación de las vesículas que contienen la PTH, y si esto no es suficiente, aumenta la síntesis y la secreción. Entonces, una de los principales iones que regulan el nivel de la cantidad de hormona paratiroidea es el nivel de calcio libre. El efecto sobre el hueso es el de aumentar la resorción ósea, o sea, aumenta la actividad de los osteoclastos. Aquí tienen una biopsia ósea donde se ve el hueso, que es en azul, y estas son las lagunas de reabsorción y vemos cantidades importantes de osteoclastos. Normalmente no debe haber tantas lagunas de reabsorción en una sola imagen. Entonces aumenta la actividad de los osteoclastos y esto va a reabsorber hueso y así va a liberar calcio a la circulación. Ahora, estos osteoclastos, por un proceso que vimos al estudiar en fisiología, aumenta la acidez dentro de en la zona de contacto con el hueso, y entonces también va a hacer la reabsorción y liberación del calcio. Entonces, aumenta la liberación de calcio aumentando el remodelado óseo. Ahora, es necesario puntualizar que los receptores del hueso, los receptores de la PTH se encuentran sobre el osteoblasto. Entonces, estos osteoblastos tienen esos receptores y cuando hay la PTH viene a unirse a su receptor, se une al osteoblasto y acá el osteoblasto lo que va a hacer es estimular los preosteoclastos, que son los macrófagos, transformándolos en osteoclastos. El efecto sobre el riñón. La PTH tiene sus receptores a nivel de las células tubulares y cuando se une a su receptor tiene tres
estímulos principales. Por un lado, estimula la reabsorción de calcio, por otro lado, aumenta la eliminación de fósforo y por otro lado, estimula la producción de calcitriol, es decir, aumenta la 1-alfa hidroxilasa. Estimula la reabsorción de calcio, sobre todo a nivel del túbulo distal. Esta está mediada por el sistema adenilato ciclasa. Ustedes ven aquí que esta es la célula tubular y en la célula tubular tenemos los receptores de la PTH y también tenemos los receptores cloto, que tiene que ver, como sabemos, con el balance del fósforo en el organismo. Estos receptores de PTH tienen dos acciones entonces. Por un lado, reabsorben el calcio y por otro lado, evita la absorción del fosfato, lo cual hace que se elimine este fosfato. Entonces, inhibe la reabsorción de fosfato directamente en el túbulo proximal y distal, actuando sobre el cotransportador sodio-fosfato 2. Entonces, impide la acción de este transportador y aumenta la liberación de fósforo. La 1-alfa hidroxilasa es una enzima mitocondrial que va a catalizar la formación de la 1,25 hidroxivitamina D3. Entonces lo que hace la PTH es aumentar esta enzima, lo cual va a hacer que aumenten los niveles de calcitriol. En resumen, entonces, cuando yo tengo una disminución de mi calcio iónico, va a aumentar mi nivel de PTH. Cuando aumenta mi nivel de PTH, va a actuar sobre el hueso, aumentando la reabsorción ósea. Sobre el riñón, aumentando la absorción de calcio y la eliminación de fósforo. Y en el intestino, aumentando la absorción de calcio y fósforo. Todo lo cual va a aumentar el calcio sanguíneo y va a hacer que este calcio sanguíneo aumente. Y en retroalimentación negativa disminuye la síntesis de PTH. Otra de las sustancias que regula la secreción del PTH son los niveles de vitamina D, o sea, de calcitriol. ¿Por qué? Porque las células paratiroides tienen en su superficie un receptor de la vitamina D. Como saben, el aumento de la PTH me va a aumentar los niveles de calcitriol y esto me va a aumentar la absorción intestinal de calcio. Cuando hay mucho calcitriol, se inhibe entonces la secreción de la PTH. Así como cuando hay bajo calcitriol, se va a estimular la secreción de PTH. Y otro factor que regula la síntesis de PTH es el fósforo. Cuando yo tengo un fósforo aumentado, esto va a aumentar la secreción de PTH. Entonces son tres factores que van a regular, ¿no?, la secreción de PTH. Los niveles de calcio, sobre todo la hipocalcemia, los niveles de fósforo, sobre todo la hiperfosfatemia, y los niveles de vitamina D cuando la vitamina D está disminuida. Ahora, ¿cuáles son las causas de la hiperfunción paratiroide? Vamos a hablar de la causa de hiperparatiroidismo primario, es decir, cuando en la glándula misma se produce un exceso de PTH. Y ahí la causa más frecuente suele ser el adenoma paratiroide aislado, en un 80-85%. También podemos tener no un adenoma que es ya un tumor funcional, vamos a decir, sino que las 4 glándulas paratiroideas están hipertrofiadas en forma aislada, 10-15%. Y en ocasiones están asociadas a otras
enfermedades endocrinológicas, ¿verdad? En el cual, por ejemplo, en el tipo 1 hay tumores hipofisiarios, hiperparatiroidismo y tumores pancreáticos. En el tipo 2 hay cáncer medular de tiroides, feocromocitoma e hiperparatiroidismo. Esos son menos del 5% de las causas. Y el cáncer paratiroide de por sí es bastante raro. Entonces, ¿qué sucede cuando hay un adenoma paratiroide aislado? El adenoma significa que tiene secreción autónoma, que la secreción de PTH ya no depende de los niveles de calcio, de vitamina D ni de fósforo, sino que constantemente está liberando hormona al torrente sanguíneo. Entonces va a hacer la PTH su función, va a aumentar la resorción de calcio en el hueso y también la de fósforo en realidad, porque recuerden que están depositados como fosfato cálcico en el hueso, va a aumentar la reabsorción de calcio en el tubo renal, va a eliminar la de fosfato, va a aumentar el nivel de calcitriol, lo que va a aumentar rápidamente los niveles de calcio la absorción de calcio y fósforo a nivel intestinal. Todo esto va a hacer que yo aumente mi nivel de calcio, voy a tener una hipercalcemia y como se elimina mucho fósforo voy a tener una hipofosfatemia. Entonces, en el hiperparatiroidismo primario hay una producción y liberación excesiva de PTH por la glándula paratiroides en forma autónoma, es decir, no está regulada con ninguno de sus factores de regulación, calcio, vitamina D, fósforo. En la sangre voy a tener hipercalcemia e hipofosforemia o hipofosfatemia. En la orina voy a tener hipercalciuria e hiperfosfaturia. La hipercalcemia. ¿Por qué tengo hipercalcemia? Porque la PTH aumenta la reabsorción ósea, libera más calcio. Aumento la reabsorción tubular de calcio y voy a tener más, en la sangre va a aumentar mi nivel de calcio. Y al aumentar el calcitriol va a aumentar la reabsorción intestinal de calcio. Entonces estas son las tres causas por las cuales el calcio fisiopatológicamente explicado porque el calcio está aumentado. ¿Por qué tengo una hipofosfatemia o hipofosforemia? Porque la PTH, como recordamos, elimina fosfato. Entonces, la hormona paratiroide constantemente está eliminando fósforo y voy a tener disminución de fósforo en sangre. Hipercalciuria. Si bien lo que produce la PTH es una hiperreabsorción de calcio, igual tenemos hipercalciuria, porque la cantidad de calcio que se filtra por los glomérulos es muy importante y los túbulos no tienen la capacidad para reabsorber todo el calcio que se filtra. Entonces en orina voy a tener aumento de calcio. Y la hiperfosfaturia es por aumento de la eliminación de fósforo, como ya dijimos. En el hiperparatiroidismo primario podemos tener fisiopatológicamente algunas causales. Uno es que hay una reducción en la sensibilidad a la PTH, a la supresión de la concentración sérica de calcio. ¿Esto qué significa? Que las hormonas paratiroides suprime la liberación de PTH a un nivel más alto, en un nivel de hipercalcemia. Entonces la PTH, aunque el calcio esté normal, se sigue secretando y tenemos entonces un hiperparatiroidismo. Y otra es la secreción autónoma verdadera, es decir, existe un tumor, una de las células paratiroides tiene un nódulo hipersecretante. Ahora, cuando vemos que hay una alteración, vamos a decir, de la sensibilidad a la PTH, se ve que los genes reguladores del ciclo celular están alterados.
y entonces se produce una sobreexpresión de un producto que se llama ciclina y que va a aumentar el potencial proliferativo de la célula con un crecimiento clonal. Entonces, en un momento hay una alteración del proceso de proliferación y aumenta entonces la proliferación de un grupo de células que va a dar el nódulo. Acá tenemos un resumen de la patogenia molecular del hiperparatiroidismo. Tenemos una glándula normal. Sobre esta glándula normal existen los factores que hacen secretar, digamos, PTH. Uno es el bajo calcio, otro es nivel bajo de 1,25-HD3, que es el calcitriol. El nivel alto de fosfato también aumenta la secreción de paratiroides. Y hay algunas alteraciones de los receptores de la vitamina D o del calcio. Entonces, cuando es todas estas situaciones, me va a dar que se sobreestimule esta glándula paratiroides. Y al sobreestimularse esta glándula paratiroides empieza a proliferar. Y ahí tenemos lo que se llama una hiperplasia policlonal. O sea, todos los grupos celulares se hipertrofian. Hiperplasia. Entonces tenemos hiperplasia, hay una hiperplasia policlonal, una monoclonal y lo monoclonal en adenoma. Ahora, en ciertas situaciones hay un déficit de lo que se llama el gen MEN1, que es una proteína supresora de tumores. Entonces, cuando hay un déficit de este gen, hay una proliferación y esto predispone a la proliferación monoclonal. Lo mismo cuando el gen pradiciclinas está alterado, que es una proteína reguladora del ciclo celular. También esto está determinado genéticamente. Hay alteraciones entonces de estos genes y va a predisponer al crecimiento monoclonal de las células. Y este crecimiento monoclonal nos da un adenoma. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del hiperparatiroidismo? Y como estas, tenemos que pensar y recordar sobre qué sistemas actúan y nos va a ser fácil entender que el aumento de PTH me va a dar una alteración a nivel del hueso porque va a producirme un exceso de reabsorción ósea, como vimos, lo que va a hacer que aumente el calcio. Y este aumento del calcio va a producirme alteraciones como litiasis a nivel renal, calcificaciones por depósito de fosfocalcio a nivel del riñón que se llama nefrocalcinosis, alteraciones del sistema del sistema nervioso central, alteraciones del sistema cardiovascular, o sea, síntomas relacionados al aumento de calcio. Y la otra es síntomas relacionados al nivel de PTH, porque la PTH por sí misma es tóxico a nivel del sistema nervioso, causando síntomas neuropsiquiátricos. A nivel del corazón, produce intolerancia a la glucosa, etc. Entonces los síntomas van a estar relacionados con la hipercalcemia por un lado y por otro lado por el aumento de los niveles de PTH. Ahora, estas manifestaciones del hiperparatiroidismo va a depender de varias situaciones y una de las más importantes es el nivel de calcio en sangre. Puede ser que el nivel de calcio en sangre no sea tan importante, entonces el paciente permanece asintomático más frecuentemente en la actualidad y solo se lo diagnostica porque al hacer un análisis rutinario tenemos el calcio aumentado y el fósforo disminuido. Pero también puede ser sintomático, sobre todo cuando el nivel de calcio está muy aumentado. Y tenemos síntomas y signos de hipercalcemia. Hay también la aparición de una enfermedad ósea
osteopenia, que es la osteoporosis por el aumento de la reabsorción del hueso, y la osteitis fibrosa quística. Hay también nefrolitiasis cálcica por la hipercalciuria y hiperfosfaturia que vimos. Los síntomas y signos de hipofosfatemia pueden estar presentes, aunque no suelen ser tan muy frecuentes, y puede haber también síntomas neuropsiquiátricos. Entonces, este adenoma me va a producir manifestaciones que dependen sobre todo del nivel de calcio, pero también del nivel de la PTH. Alteraciones óseas, alteraciones renales, alteraciones del sistema nervioso central, alteraciones digestivas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, como dijimos, depende del nivel de calcio. Y estas manifestaciones clínicas entonces pueden ser, si las hipercalcemias son leves, es decir, el calcio sérico no excede de 12 miligramos por decilitro, no hay manifestaciones clínicas, son asintomáticas. Si las hipercalciones son moderadas, algunos síntomas cuando el calcio sérico es mayor de 12 pero menor a 14. Y las hipercalcemias severas cuando ya son muy sintomáticas, cuando el calcio sérico se encuentra mayor de 14 milímetros por decilitro. Algunas de las manifestaciones pueden ser en el aparato digestivo: anorexia, náuseas, vómito, estreñimiento. Es muy frecuente la aparición de una úlcera péptica y una pancreatitis un poco menos frecuentes. Pueden ser manifestaciones renales, como disminuye la capacidad de concentración y dilución de la orina. Por la hipercalciuria puede haber poliuria, polidipsia y nicturia. También la presencia de litiasis, que suele ser de fosfato cálcico y oxalato de calcio. El depósito de calcio y fosfato en el tejido renal, se produce lo que se llama una nefrocalcinosis, nos puede llevar a una disminución del filtrado glomerular y a una insuficiencia renal crónica. A nivel cardiovascular tenemos por un lado la hipertensión arterial y por otro lado las alteraciones del electrocardiograma. La hipertensión arterial se debe, la hipercalcemia nos produce hipertensión arterial por aumento de la resistencia periférica producido por la hipercalcemia en sí, aumento de calcio, aumenta la entrada de sodio y esto me produce vasoconstricción, y aumento del gasto cardíaco por el efecto inotrópico positivo del aumento de calcio. Esto nos va a dar entonces una hipertensión arterial sistodiastólica. Y en cuanto al nivel en el electrocardiograma, vamos a tener que la hipercalcemia me produce acortamiento del QT, lo que va a llevarme a alta predisposición de arritmias. Aquí les mostramos algunas alteraciones en el hueso. Ustedes ven una biopsia ósea con aumento, estas son las trabéculas óseas, las que están en azul, y estas son la reabsorción ósea, o sea, los niveles de PTH aumentan mucho estas lagunas de reabsorción. Entonces, estas lagunas de reabsorción van a destruir este tejido óseo y me va a dar disminución de la masa ósea y eso, osteoporosis. Aquí ven también el hueso que está negro y esto es la cantidad de osteoclastos que están aumentados a nivel del tejido óseo. Reabsorben el tejido mineralizado. Si bien esto aumenta la liberación de calcio y fósforo, también disminuye el tamaño y el grosor de las trabéculas óseas y se van rompiendo, dando lugar a lo que conocemos como osteoporosis, osteopenia. La reabsorción ósea podemos verla en las radiografías. En las radiografías vemos, aquí tienen una radiografía de mano, se ven unos puntitos subperiósticos en el cual parece que está carcomido el hueso y estos son el aumento de las lagunas de reabsorción.
También se puede ver esto a nivel del cráneo y da lo que se llama sal y pimienta. Son agujeros de resorción, son oscuras y el hueso mineralizado está blanco. Entonces este contraste le da esa característica. Y la otra característica de las alteraciones óseas en el hiperparatiroidismo es la formación de quistes óseos. El quiste óseo en sí es asintomático, pero cuando se localizan en los huesos largos, acá vemos varios quistes a nivel de la tibia. Estos se fracturan rápidamente. Cuando al mínimo esfuerzo se produce una fractura. Ese es el peligro de estos quistes óseos. Muy bien, ese es el hiperparatiroidismo primario. Veremos ahora lo que conocemos como hiperparatiroidismo secundario. Aquí la causa de la elevación de la PTH no está en las células, en las glándulas paratiroideas. Acá la causa de la elevación de la PTH se encuentra fuera de la paratiroides, por eso las llamamos secundarias. Y una de las causas principales es la disminución de la absorción intestinal de calcio. Es decir, por alguna alteración, ya sea porque no se come bajo calcio, porque tenemos una hipovitaminosis D y que no absorbe calcio, o porque hay una mala absorción intestinal y el calcio no se absorbe. Por esa razón tenemos bajo calcio en el organismo. Y la reacción cuando hay un bajo calcio en el organismo es que la PTH se secrete. Entonces, ¿para qué? Para tratar de aumentar el calcio. Pero como tenemos estas alteraciones importantes a nivel de nuestro organismo, ya sea en el sistema digestivo o a nivel de baja ingesta, entonces no se produce el aumento del calcio y se produce constantemente estimulación de PTH. También se puede perder calcio del líquido extracelular, la pérdida renal. Hay genéticamente determinada una situación en la cual hay una hipercalciuria renal. Y también los diuréticos de asa aumentan, digamos, la pérdida renal. Se ha visto también hipocalcemia crónica cuando hay un aumento de calcio que se deposita en el hueso post-lactancia. Entonces, se va depositando mucho calcio y hay constantemente una hipercalcemia. Y hay una tercera causa fisiopatológica en el cual hay una disminución de la PTH, que es la insuficiencia renal crónica y el pseudohipoparatiroidismo. Entonces, en el hiperparatiroidismo secundario lo que tenemos es una disminución de calcio en forma crónica. Cualquiera sea la causa por la cual disminuye el calcio, la reacción normal de nuestro organismo va a ser un balance cálcico negativo. A pesar de que esté aumentada la PTH, a pesar de que aumente la reabsorción de calcio a nivel del riñón y del hueso y la absorción de calcio a nivel del intestino, por alguna razón, patología a nivel intestinal, patología a nivel renal, esto no es suficiente para aumentar el calcio sérico. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, el hiperparatiroidismo secundario a la insuficiencia renal crónica tiene algunas características particulares, porque en la insuficiencia renal crónica no hay producción de calcitriol porque el riñón está destruido. Entonces, la causa del hiperparatiroidismo secundario en la insuficiencia renal crónica no solamente es la hipocalcemia, es la hipocalcemia, por un lado hay por retención de fosfatos, porque el riñón ya no puede secretar los fosfatos. Hay una disminución de calcitriol porque ya no se puede producir calcitriol y un aumento del fósforo en sangre. Entonces, en la insuficiencia renal crónica, la causa del hiperparatiroidismo secundario tiene tres causas fundamentales.
hipocalcemia, disminución de calcitriol y aumento de fósforo. Aquí hay un resumen para que veamos la diferencia del hiperparatiroidismo primario y secundario. Normalmente las 4 paratiroides normales, acá hay una adenoma, una solamente está hipertrófica, entonces aquí tengo yo un hiperparatiroidismo primario, y en las secundarias lo que sucede es que hay sobreestimulación de las 4 glándulas paratiroides y en principio tenemos hiperplasia de las 4 paratiroides. El hiperparatiroidismo primario tiene aumento de calcio, la PTH está aumentada, normalmente el calcio sérico está aumentando, tenemos hipercalcemia, la PTH está aumentada, el calcio urinario puede estar normal o aumentado, generalmente está aumentado porque dijimos que hay mucha filtración de calcio a nivel de orina, y el fósforo está disminuido porque la PTH elimina fósforo. En cambio, en el hiperparatiroidismo secundario, el calcio en sangre puede estar disminuido o normal si el nivel de PTH logra compensar un poquito este calcio. Hay una PTH aumentada, hay un nivel de calcio urinario disminuido o normal, depende de la hipercalcemia, y el fósforo normalmente está aumentado. Entonces, esa sería la diferencia entre el primario y secundario. Hablemos un poquito sobre el hipoparatiroidismo. ¿Qué significa hipoparatiroidismo? Significa secreción disminuida de PTH, que puede producirse por, la más frecuente de las veces, es por eliminación o desvascularización de las paratiroides secundaria a la cirugía de tiroides. Puede ser también que exista una insuficiencia glandular autoinmunitaria o una ausencia congénita de la glándula, como en el síndrome de Dijon, y más raramente sobrecarga de hierro o cobre que se depositan todos los órganos en todo nuestro organismo en realidad. Pero lo más frecuente suele ser que se elimina la paratiroides después de una cirugía de tiroides. Hay entonces disminución de PTH. Y evidentemente en ciertas situaciones está lo que se llama pseudo-hipoparatiroidismo, en el cual la PTH existe, pero hay una disminución en la respuesta de los órganos blancos, riñón y hueso, a la PTH. Entonces nosotros encontramos una concentración de hormona normal, pero esta hormona hay una alteración a nivel de los receptores de la PTH. Así puede ser que la PTH se une a su receptor, pero no hay aumento del segundo mensajero, o hay una deficiencia a nivel del receptor en sí. No está muy determinada, está determinada genéticamente aparentemente, y no tenemos una causa específica, pero sí sabemos que tenemos una disminución de calcio porque la PTH no actúa eficientemente sobre sus órganos blancos. En cuanto a las manifestaciones clínicas del hipoparatiroidismo, van a depender entonces de la hipocalcemia, de la hiperfosfatemia y los valores de calcitriol disminuido. Eso vamos a encontrar nosotros en el laboratorio. Y las manifestaciones clínicas en sí se deben a los síntomas de la hipocalcemia. Estos síntomas de hipocalcemia son síntomas musculares y nerviosos que se deben a la hiperpolarización celular, es decir, hay una hiperexcitabilidad de los nervios periféricos, lo que va a llevar a contracciones, espasmos de los músculos distales de manos y pies. Y en casos graves, espasmos laríngeos o convulsiones y paro.
También puedo tener síntomas mentales por hipocalcemia, irritabilidad, depresión y psicosis, y en el corazón alargamiento del QT. Entonces, cuando mi calcio está menor a 8, yo ya hablo de una hipocalcemia. Puede presentar signos poco relevantes de tetania, parestesia de extremidades, irritabilidad neuromuscular. Pero cuando mi calcio está muy bajo, cuando es menor a 6 miligramos por decilitro, ya puede producirse espasmos laringeos y convulsiones severas. Ahora, los síntomas musculares y nerviosos se deben a la hiperpolarización celular. ¿Y por qué? Vamos a decir, la despolarización, acuérdense, la despolarización de los axones de las motoneuronas los vuelve más excitables ante cualquier estímulo, por un lado. Y el calcio normalmente lo que hace es actúa sobre los canales rápidos de sodio y los estabiliza en la inactivación. Entonces estas neuronas están poco excitables. Pero al no haber calcio, hay un pequeño flujo pasivo de sodio dentro de la célula, lo que lo vuelve a las neuronas muy excitables. Eso entonces nos explica por qué poco calcio nos puede dar músculos muy excitables y se producen los espasmos que se llama tetania. Entonces también la hipocalcemia nos va a dar síntomas mentales, irritabilidad, depresión o aún psicosis. Y en el corazón vamos a tener alargamiento del QT, lo que va a producirnos también síntomas que pueden predisponer mejor a las arritmias. Entonces la hipercalcemia acortan el QT y la hipocalcemia los alarga. Bueno, acá terminamos la parte teórica, nos estaremos encontrando en la clase práctica.